Actualmente las paredes pueden estar hechas de cualquier cosa. Vidrio, unicel, madera, botellas de plástico, botellas de vidrio, absolutamente cualquier cosa. Y esto es posible siempre y cuando las paredes o los muros no sean los que sostengan la casa o el edificio, la estructura. Entonces, quienes van a sostener toda esta estructura, básicamente el techo, van a ser los marcos rígidos. Hola mundo, yo soy Miros Piz y el día de hoy les voy a contar cómo los marcos rígidos nos vinieron a cambiar la vida y ahora podemos hacer paredes de cualquier cosa. Bueno, desde que el ser humano se volvió sedentario, tuvo una necesidad que fue el refugio. Necesitaba un techo que lo protegiera de la lluvia, de los cambios de clima, del sol, de todo. Y paredes que también lo protegieran básicamente del entorno. Y desde entonces todas las construcciones que ha creado el ser humano son básicamente eso, un techo y paredes. Y claro que todo esto puede ser de un piso, de dos, de tres, etcétera, etcétera, pero básicamente sigue siendo techos y paredes. Y las paredes o muros han sido relativamente sencillos. Podía conseguirlos o construirlos fácilmente. Entonces la cosa se complica un poco más ya cuando pones paredes y techo. Ambas tienen que estar unidas y las paredes básicamente se tienen que asegurar de que el techo permanezca en su lugar. Y a esto agregamos que ese techo tiene que sostener lluvia, nieve, cualquier tipo de precipitación o cualquier cosa que pudiera caer en ese techo. Entonces, el techo soporta lo que sea que le caiga y a su vez las paredes tienen que soportar eso. Al menos en Latinoamérica estamos muy acostumbrados a los techos horizontales, aunque no es así en todo el mundo y no fue así por mucho tiempo. Lo más común y lo más sencillo en ese entonces era hacer techos con pendientes, ya fuera una o dos. Entonces las paredes tenían que asegurarse de que todo el tiempo esos dos elementos, si es que eran dos, estuvieran unidos. Dependiendo los materiales con los que se construyó el techo, era el peso que esas paredes tenían que sostener y por tanto también afectaba los materiales con que esas paredes tenían que estar construidas. Una solución relativamente sencilla para que esas paredes pudieran sostener todo y proteger adecuadamente era hacerlas muy anchas, considerablemente anchas comparado con lo que vemos actualmente. Aquí en Latinoamérica lo podemos ver fácilmente en casonas antiguas. Vemos muros increíblemente anchos. En algunas regiones se construía directamente con piedra, pero este era más costoso. Y ya más adelante podemos encontrar sistemas constructivos un poco más complejos, como lo es el adobe. Y podemos ver las dimensiones de esos adobes que eran bastante grandes comparados con los ladrillos o blocks que vemos actualmente. Todo esto nuevamente era para darle a las paredes el ancho suficiente para que pudieran sostener todo el techo. Entonces, lógicamente, una delgada tabla roca, a pesar de que es relativamente resistente, es muy delgada y no podría soportar el peso de un techo construido con madera y teja, que es común encontrarlo en esas casonas viejas de adobe. Incluso muchas de esas casonas ya tenían techos planos, al menos aquí en México y en las zonas en donde no hay nieve ni había una precipitación tan alta. Entonces, mucho más cerca de nuestra época, después de la Revolución Industrial, surge el cemento y posteriormente el concreto u hormigón armado, que es una mezcla de cemento, grava, arena a diferentes proporciones y además tiene un esqueleto de acero que lo encontramos en forma de varillas. Estos elementos de concreto armado entonces podían y pueden ser mucho más delgados y soportar mucho más peso que, por ejemplo, el adobe. Y aunque se pueden hacer muros enteramente de concreto armado, no es tan práctico porque resulta muy costoso y además las propiedades térmicas del concreto no son tan buenas para climas más extremosos. Los métodos constructivos anteriores en donde teníamos esos muros anchos
como mencioné, esos muros eran los que soportaban todo el peso del techo y de toda la estructura. A esto se le conoce como muros de carga. Y de hecho, también anteriormente no solo se construía con estos muros de cargas, sino que también era muy usual construir con columnas. Esto lo podemos ver en la arquitectura griega y romana antigua. Todas estas columnas cumplían la misma función que los muros de carga, es decir, tenían que soportar lo que estuviera arriba de ellos. Pero para que realmente lo pudiera sostener, tenían que estar muy juntas estas columnas. Después, al igual que los muros, fueron evolucionando las columnas y se empezaron a trabajar en arcos. De esta forma, el arco distribuía todo el peso del techo hacia esas columnas y se podían hacer un poco más separadas. Y regresando al concreto armado, se desarrolló un método constructivo que utilizaba más o menos los mismos principios que los arcos y columnas, pero ahora con este concreto armado y sin tener que hacer esa forma de arco. Y surgieron los marcos rígidos. Un marco rígido es un elemento estructural conformado por 4 elementos, 2 horizontales y 2 verticales, formando un cuadrado. Es como si tuviéramos el perímetro de una pared, pero en concreto armado. Los 2 elementos verticales se llaman columnas y los elementos horizontales, el superior se llama trave y el de abajo se llama contratrave. Y recibe el nombre de marco rígido porque es bastante rígido, está hecho todo con concreto armado, tiene su esqueleto, por llamarlo de alguna forma, con acero, es decir, varillas, sostenidas por lo que conocemos comúnmente como aunillos, aunque tienen su nombre propio, que es estribos. Después se le agrega el hormigón y se crea el hormigón o concreto armado, que por cierto, la parte de armada se refiere a todo ese acero o varillas que se le agregan. Entonces, las 2 columnas van a ser las que van a transmitir todo el peso que va a tener en el techo, y si son 2 pisos con mayor razón, lo van a transmitir todo hacia la tierra. Pero para que no se muevan y realmente se transmita todo ese peso, en vez del arco que usábamos anteriormente, tenemos ese elemento recto que se llama trave. Esta trave va a repartir el peso para que baje por las columnas y la parte horizontal de abajo, que se llama contratrave, va a ayudar a que todo se quede rígido y se distribuya bien la carga. Obviamente esto va a ir sobre una cimentación adecuada, de forma que todo el peso, tanto el de la misma estructura como el que está soportando, se transmita hacia el suelo. Y de hecho, este sistema constructivo le va a permitir a la casa, edificio o cualquier cosa que se haya construido resistir a los sismos o cualquier tipo de movimiento de la tierra, siempre y cuando se haya diseñado bien. Una casa no tendría solamente un marco rígido, sino que tendría varios de acuerdo al tamaño de la casa, las habitaciones, etc. Pero estos marcos rígidos podrían por sí mismos sostener su propio peso y sostener lo que sea que se le ponga encima, el techo, que este techo o losa podría ser también de concreto, y si se requiere un piso extra o más. Entonces, como estos marcos rígidos pueden sostener todo esto, ya no se necesitarían muros. Podrían estar así huecos totalmente. Pero está la otra cosa de la que el hombre siempre trató de protegerse, el medio ambiente. Entonces, sí necesitaría paredes para aislarlo de otras cosas y que no cualquiera pueda entrar, robarse todo lo que hay dentro y ese tipo de situaciones. Pero como esas paredes ya no tendrían que sostener nada porque los marcos rígidos están haciendo todo el trabajo, entonces ya nada más tendrían que aislar la casa, o sea, estar ahí dividiendo, pero podrían ser de cualquier cosa, que por cierto a este tipo de paredes o muros se le conoce como muro tapón. Y es así como se puede rellenar de cualquier cosa, de unicel, de botellas, de tabla roca, madera, blocks huecos, como se hace mucho actualmente, absolutamente cualquier cosa. Y sé que puede sonar algo peligroso tener un muro de unicel, por poner un ejemplo.
sin que pase absolutamente nada. ¿Cómo nos aseguramos de que ese recuadro de concreto realmente vaya a aguantar toda la casa? Pues con el cálculo estructural. Con ese cálculo estructural vamos a saber absolutamente todo. Vamos a saber cuánto va a pesar nuestro techo y cuánto más peso va a soportar, ya sea por el uso que le demos o por el tipo de clima en el que estemos. Vamos a saber cuánto va a pesar nuestra estructura por sí misma, o sea, ese marco rígido. Vamos a saber de qué tamaño hacer las columnas, las traves, contratraves, qué tanta varilla ponerle, de qué número poner la varilla, incluso cuánta arena, grava y a qué proporciones vamos a mezclar el concreto y hasta a qué distancia vamos a estar colocando esos anillos para que se comporte exactamente como queremos que se comporte. Y aunque hacer este cálculo estructural puede parecer bastante complicado, ya que lleva matemáticas y mucha física, además de conocimiento de los materiales por sí mismo, no es por nada que arquitectos e ingenieros estudiamos por tanto tiempo, este cálculo estructural y todo este conocimiento nos ha llevado a través del tiempo desde tener paredes inmensamente grandes a poderlas hacer incluso de vidrio si es que queremos. Como dije en un inicio, los marcos rígidos llegaron para cambiarnos totalmente la vida, nuestra arquitectura, nuestras construcciones, nuestra forma de vivir. Si este video te pareció interesante y crees que le podría servir a alguien más, por favor compártelo. Te dejo por aquí otro video que pienso que te podría gustar y nos vemos en un próximo video. ¡Paz!